En la nieve, el confitero solitario salvó al hijo del jefe Apache. 3 días después volvió la tribu. La nieve caía sin descanso, como si el cielo entero llorara en silencio. Un viento gélido soplaba desde el norte, hiriendo la piel como cuchillas invisibles. En medio de aquel paraje blanco y desolado, oculto entre montañas cubiertas de hielo, se alzaba una pequeña cabaña de madera, solitaria y frágil, como su único habitante Nathaniel. Nathaniel no era un hombre viejo, pero sus ojos lo desmentían. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiadas despedidas, demasiadas balas cruzando el cielo y demasiadas tumbas cubiertas de tierra mojada. Su cabello castaño, cubierto de copos de nieve, caía desordenado sobre su frente, y sus manos, fuertes y ásperas, no eran las de un confitero común, sino las de un soldado que había cambiado el fusil por el azúcar, en un intento desesperado por endulzar una vida amarga. Cada mañana, al despertar, encendía el fuego con leña húmeda, preparaba agua caliente y comenzaba a trabajar en sus dulces caramelos de menta, paletas de frutas secas y panecillos de miel que colocaba en una cesta colgada junto a la entrada de la cabaña, por si algún viajero perdido pasaba. No eran muchos. La mayoría ni siquiera sabía que alguien vivía allí. Pero para Nathaniel, aquellos dulces no eran solo confites, eran oraciones. Cada caramelo era una súplica muda al universo, un intento de redención por algo que no podía olvidar. «¿Estás viendo esto, Sam?», murmuró una mañana, mientras vertía miel sobre una masa tibia. «Dijiste que íbamos a volver juntos, que después de la guerra abriríamos una tienda en el pueblo. Tú harías el café y yo los pasteles». Su voz se quebró. Dejó caer la cuchara en el cuenco y apoyó ambas manos sobre la mesa, temblando. Frente a él, colgado en una pared, un retrato de 2 jóvenes con uniformes de la milicia, sonriendo, cubiertos de barro hasta los ojos. Sam, su hermano menor, había muerto en la última emboscada de la guerra, en medio de un enfrentamiento con una tribu apache. Nathaniel no había estado allí. Había llegado demasiado tarde. Solo encontró el cuerpo de su hermano entre la nieve, con los ojos aún abiertos, mirando el cielo que ya no vería cambiar de estación. Desde ese día, Nathaniel huyó. Huyó de los pueblos, de las personas, de la culpa. Subió a las montañas buscando algo, o huyendo de todo. Durante años, vivió solo, hablando solo, con el corazón endurecido como el hielo que lo rodeaba. Aquella mañana, como cada día, salió con su abrigo de lana gruesa y botas gastadas para recoger leña. La nieve le llegaba hasta las rodillas, y el frío le mordía la piel sin piedad. Se detuvo un momento al borde de un acantilado, observando el valle blanco a sus pies, como si esperara que algo, lo que fuera, rompiera el silencio. «Porque tú y no yo», susurró al viento. «Porque te llevaste a Sam, maldito destino». El viento no respondió. Solo arrastró una ráfaga de nieve que golpeó su rostro como una bofetada. Volvió a la cabaña, entró sin quitarse el abrigo y se sentó frente al fuego. El calor le devolvió un poco la sensibilidad en los dedos, y comenzó a moldear con sus manos un dulce nuevo, un caramelo de leche y nuez que nunca había probado antes. Fue entonces cuando el sonido llegó. Un crujido. Leve. Frágil. Pero inconfundible. Nathaniel se quedó quieto. Aguzó el oído. Otro crujido, más cerca. Se puso de pie, tomó una linterna de aceite y salió. El viento le azotó el rostro, pero él no parpadeó. Caminó lentamente alrededor de la cabaña, siguiendo el sonido, hasta que lo vio. Pequeñas huellas en la nieve. Demasiado pequeñas para un adulto. Y no estaban allí la noche anterior. Nathaniel se agachó, pasó la mano sobre las pisadas. Recién hechas. Frunció el ceño, mirando a su alrededor, escudriñando la tormenta. Y entonces algo dentro de él se removió. Un presentimiento. «No puede ser», susurró. Corrió, siguiendo las huellas, que zigzagueaban entre árboles y rocas. El viento borraba algunas, pero él las encontraba de nuevo. Su respiración se volvía más agitada, no solo por el esfuerzo, sino por una angustia creciente que no sabía de dónde venía. Tras 15 minutos de persecución, finalmente lo vio. Un pequeño bulto en la nieve. Un cuerpo. Nathaniel cayó de rodillas. Era un niño. No podía tener más de 6 años.
Estaba inconsciente, con los labios morados y la piel helada. Vestía ropas de cuero con adornos de cuentas y un símbolo tejido en el pecho que Nathaniel conocía bien. Un águila roja. El emblema del clan Apache que había emboscado a su escuadrón. El mismo clan que, según él creía, había matado a su hermano. ¿Qué haces tú aquí?, dijo, temblando, mientras pasaba sus manos por el rostro del niño. ¿Estás? Solo el niño no respondió. Apenas respiraba. Nathaniel dudó. Su cuerpo entero gritaba para que lo dejara allí. Para que se alejara. Para que no se involucrara. Pero su alma decía otra cosa. Con un rugido de dolor reprimido, lo tomó en brazos, envolviéndolo en su abrigo, y corrió de vuelta a la cabaña. No sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía dejarlo morir. No otra vez. No otro hermano. No otro niño bajo la nieve. Y sin saberlo, ese gesto, aparentemente simple, profundamente humano, comenzaría a reescribir toda su historia. A derrumbar el muro de odio que cargaba desde la guerra. A abrir una grieta en su corazón endurecido, por donde pronto entraría la luz. Una luz inesperada. Sus labios, morados. Sus pestañas cubiertas de cristales de hielo. Vamos, aguanta, susurró Nathaniel, como si sus palabras pudieran sostenerlo con vida. No me hagas esto, no tú. Corrió hacia una de las alacenas y sacó un frasco de vidrio. Era un jarabe espeso que él mismo preparaba con miel, jengibre, canela y un poco de brandy. Lo calentó al fuego y regresó con él, arrodillándose otra vez, con una mano en la nuca del niño. Solo un poco, si no tienes que confiar en mí, pero al menos, tragó saliva, al menos no te mueras. Vertió una pequeña cantidad en los labios del niño, que seguía inmóvil. Lo intentó de nuevo. Nada. El silencio lo golpeó más fuerte que el viento. Y por un momento, Nathaniel sintió ese peso en el pecho. Ese mismo que había sentido cuando sostuvo el cuerpo de Sam. Ese momento en que entiendes que alguien está demasiado quieto. Demasiado. Pero entonces, un estremecimiento. Mínimo. Apenas un suspiro. Un parpadeo leve como el de un ala de mariposa. Nathaniel contuvo el aliento. Los ojos del niño se abrieron, apenas. Dos pequeños orbes oscuros que reflejaban la llama del hogar. Parpadeó una vez. Luego otra. Y un sonido leve, casi inaudible, escapó de su garganta. ¡Ah! ¡Ma! Nathaniel no entendió la palabra, pero supo que no era para él. Era un llamado. Un grito silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una lágrima correrle por la mejilla. No por dolor propio, sino por el miedo ajeno. Se quedó a su lado toda la noche, vigilando que su temperatura subiera, reponiendo las mantas, ofreciendo pequeños sorbos del jarabe dulce. El niño no volvió a hablar, pero sus ojos se mantuvieron abiertos, fijos en el fuego, como si temiera que el mundo desapareciera en cuanto lo cerrara. Cuando el sol comenzó a filtrarse débilmente por entre las maderas, Nathaniel preparó pan tibio con miel y lo colocó cerca del niño. No sabía si lo aceptaría. No sabía siquiera si entendía quién era él. Pero no podía ignorar esa mirada, esa mezcla de temor, dolor y desconfianza que reconocía demasiado bien. Porque era la misma que él veía en el espejo. No voy a hacerte daño, pequeño, dijo en voz baja, mientras se sentaba cerca, dejando espacio. No soy tu enemigo, aunque todo en ti me mire como si lo fuera. El niño bajó la mirada. No tocó el pan. Las horas pasaban, y el silencio entre ellos se volvía más pesado, más espeso que la misma nieve allá afuera. Nathaniel lo observaba de reojo mientras intentaba distraerse con sus tareas diarias: limpiar, preparar más dulces, cortar leña. Pero sus manos fallaban. Derramaba miel, rompía frascos, se cortaba con los cuchillos. No lograba sacar de su mente una sola pregunta: ¿qué hacía un niño apache solo, en medio del bosque, en pleno invierno? A medida que el día avanzaba, el niño comenzó a sentarse, aún cubierto con las mantas. No hablaba. No comía mucho. Pero sus ojos se movían con atención. Observaba cada movimiento de Nathaniel,
como si quisiera memorizar cada gesto, cada distancia. Entonces, al caer la tarde, algo cambió. Nathaniel estaba preparando caramelos de leche en un cazo de cobre. El aroma dulce y tibio comenzó a llenar la cabaña, envolviendo todo como una manta invisible. Y el niño lo olió. Por primera vez, movió la cabeza en dirección al fuego, donde el caramelo burbujeaba. Nathaniel lo notó. Tomó un poco con una cuchara de madera, la enfrió rápidamente y se la ofreció, extendiéndola como quien ofrece una tregua. Pruébalo. No tienes que decir nada. Solo un bocado. Es dulce. El niño dudó. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Nathaniel, como si buscara una mentira, una trampa. Pero entonces, lentamente, extendió la mano. Pequeña. Temblorosa. Tomó la cuchara. La llevó a la boca con lentitud y cerró los ojos al probarlo. Y en ese instante, Nathaniel vio algo. Una chispa. Un brillo leve. El primer signo de vida que aquel niño había mostrado desde que lo encontró. Se llama dulce de leche, dijo suavemente. Lo aprendí a hacer cuando era niño. Mi madre solía decir que el mundo era menos terrible cuando había algo dulce entre los labios. El niño no respondió. Pero lamió la cuchara. Nathaniel no pudo evitar sonreír. Una sonrisa pequeña, rota. Pero real. No sé tu nombre, ni de dónde vienes, continuó, con voz tranquila. Pero si estás aquí, es por algo. No creo en el azar, ya no. Así que, puedes quedarte. Hasta que te sientas mejor. El niño bajó la mirada, sin hablar. Pero no soltó la cuchara. El fuego crepitaba suave. La cabaña, por primera vez en años, no parecía tan vacía. Y sin embargo, en el corazón de Nathaniel, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Porque algo no encajaba. Aquel niño no parecía perdido. No llevaba días caminando sin rumbo. Su ropa estaba en buen estado. Su piel, aunque fría, no mostraba signos de hambre extrema. ¿Por qué estaba solo, quien lo había dejado atrás, y porque nadie lo estaba buscando? Nathaniel no tenía respuestas. Solo tenía a ese pequeño ser frente a él, frágil como un copo de nieve, y con una mirada que ocultaba más secretos de los que él se atrevía a imaginar. Y en lo profundo de su alma, supo que ese niño traía algo más que silencio y ojos tristes. Traía pasado. Traía guerra. El niño seguía en silencio, sentado sobre una manta frente al hogar, con la cucharita de madera aún entre sus dedos. No había pronunciado palabra desde el «amá» de la mañana, pero había aceptado más caramelo, y ahora su mirada, aunque aún desconfiada, ya no estaba vacía. Nathaniel preparaba una sopa espesa de cebada y hierbas. Se movía con torpeza, lanzando miradas constantes al pequeño. Algo en él lo inquietaba, no por miedo, sino por esa sensación sorda de estar caminando hacia algo inevitable, sin saber qué. «¿Sabes?», dijo de pronto, removiendo la sopa sin mirarlo directamente. «Mi hermano Sam también era callado. Cuando éramos niños, él siempre se escondía debajo de la mesa cada vez que mamá lloraba». Hizo una pausa. El recuerdo lo apretaba desde adentro. Decía que allí, todo era más pequeño, y que los problemas se quedaban afuera. El niño no reaccionó. Sus ojitos oscuros seguían el vaivén del fuego. Nathaniel se acercó con 2 tazones de barro y colocó uno frente al niño. Luego, se sentó en el suelo, a una distancia prudente, con el suyo entre las manos. «No hay mesa aquí», sonrió, con tristeza, «pero supongo que el fuego sirve de escudo». No, el niño tomó el tazón con ambas manos, como si pesara demasiado, y sorbió con cuidado. El vapor le enrojeció las mejillas, pero no dejó de beber. Nathaniel lo observaba en silencio. Como si cada pequeño gesto fuera una grieta en un muro que empezaba a caer. «¿Tienes frío?», preguntó en voz baja. El niño negó con la cabeza. «¿Tienes miedo esta vez?». No hubo respuesta. Solo una mirada. Profunda. Cargada. Nathaniel sintió una punzada en el pecho. El fuego bajó, así que se levantó para añadir más leña. Y fue entonces cuando lo vio.
Apenas un segundo. Un movimiento. Rápido. Leve. Fuera de la ventana. Nathaniel se quedó inmóvil. Entrecerró los ojos, pero ya no había nada. Solo la nevada intensa y la oscuridad danzando entre los árboles. Se acercó con cautela. Apagó la lámpara de aceite para ver mejor a través del cristal. Pegó el rostro al vidrio empañado, y entonces lo sintió. Ese presentimiento seco. Viejo. Conocido. No estaban solos. Retrocedió lentamente, sin hacer ruido. Tomó el rifle que guardaba detrás del armario, cargado pero empolvado por años sin uso. Lo miró como si quemara. El niño lo vio. Y algo en su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron. No de miedo, sino de tristeza. Como si supiera lo que ese gesto significaba. Como si lo hubiera vivido antes. Nathaniel lo notó. Se arrodilló frente a él, sin soltar el rifle, pero con voz suave: «Alguien te está buscando». Silencio. «¿Son de tu tribu?», preguntó, más bajo. El niño bajó la cabeza. Y muy despacio, asintió. Nathaniel contuvo el aliento. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió apenas un poco, lo suficiente para que el viento cortara como cuchillas en su rostro. Afuera, la oscuridad era espesa, pero algo lo observaba. No podía verlo. No podía oírlo. Pero lo sentía. Era esa quietud extraña. Esa pausa en el bosque. La presencia de ojos que no parpadean. Cerró la puerta de nuevo y se apoyó contra ella. La cabaña ya no parecía cálida. Ya no parecía segura. Volvió junto al niño y se sentó en el suelo, con el rifle sobre las piernas. La tensión entre ellos se hizo más densa. «Escúchame, pequeño. No sé si entiendes lo que digo, pero si son ellos, si son de tu pueblo, ¿por qué no han venido por ti?» El niño tragó saliva. Su respiración se volvió más rápida. Y entonces, alzó su manita hacia la estantería, donde Nathaniel guardaba sus utensilios de cocina. Señaló uno de los frascos. Luego, el carbón del hogar. Luego, la mesa. Nathaniel frunció el ceño, confundido. El niño se levantó con esfuerzo, todavía débil, y tomó un trozo de carbón. Lo sostuvo en su mano temblorosa y miró a Nathaniel pidiendo permiso. Nathaniel asintió, intrigado. El niño se acercó a la mesa de madera, y lentamente, con trazos torpes pero decididos, comenzó a dibujar. Un círculo. Una montaña. Pequeñas figuras al pie. Una fogata. Nathaniel lo miraba, sin entender del todo, hasta que el niño dibujó una flecha que salía de un punto, se alejaba, y mostraba una figura solitaria. Él. Solo. En la nieve. Y otra figura. Una más pequeña. Perseguida. Callada. Entonces el niño lo miró. Y señaló la figura pequeña. Luego se señaló a sí mismo. Nathaniel tragó saliva. «Te perdiste». Huyendo el niño asintió. «Te escapaste». Otro gesto de afirmación. Nathaniel se acercó más. ¿Por qué? El niño dudó. Luego, dibujó una última figura. Más grande. Con una marca en el pecho. Un círculo con un punto rojo en el centro. Nathaniel sintió un nudo en el estómago. Reconocía ese símbolo. Lo había visto bordado en la chaqueta de Sam, su hermano, la última vez que lo vio con vida. Era el escudo de su regimiento. Su respiración se volvió errática. «¿Ese hombre era tu padre?», preguntó, con voz apenas audible. El niño negó con fuerza. Señaló el símbolo y luego a sí mismo. Luego al dibujo de Sam, y después, dibujó una flecha que iba del hombre al hermano de Nathaniel. Y entonces lo comprendió. Aquel hombre, ese símbolo, no era un apache. Era un soldado. Uno de los suyos. Sam. Sam había estado allí. Con ellos. Y por alguna razón, había muerto tratando de proteger al niño. Nathaniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
El pasado que tanto había odiado. La guerra que creyó entender. Todo comenzaba a resquebrajarse. Volvió a mirar la ventana. Los ojos seguían allí. En el bosque. Observando. Esperando. La tribu había vuelto. Pero no se acercaban. Y ahora lo entendía. Estaban decidiendo. Observando si el niño vivía. Observando si el blanco que lo había recogido era amigo o enemigo. Sentado en una silla de madera que crujía bajo su cuerpo, Nathaniel sostenía el rifle entre las piernas. Sus dedos, firmes, recorrían el metal como si aún estuviese en el frente. Pero ya no era un soldado. Ni siquiera sabía lo que era ahora. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia el niño, hacia esa pequeña figura dormida que sin saberlo lo estaba desarmando. El dibujo que había hecho. Las señales. La verdad implícita. Sam no había muerto en manos de apaches. La imagen se formaba cada vez con más claridad en su mente. Sam intentando salvar al niño. Sam enfrentando a alguien, quizás un superior, quizás un compañero. Un fuego cruzado. Una decisión que le costó la vida. ¿Y si todo lo que había creído durante años era una mentira construida por el odio, y si había maldecido a los equivocados? La madrugada avanzó, lenta y despiadada. El viento rugía. La madera crujía. El silencio hablaba. Y entonces, un ruido. Un golpe seco. Nathaniel se incorporó de inmediato. El rifle apuntando hacia la puerta. Contuvo la respiración. Otro golpe. Esta vez más cerca. Se dirigió hacia la ventana, con el corazón martillándole el pecho. Corrió apenas un poco la cortina. Nada. Pero entonces, al mirar hacia el suelo cubierto de nieve, vio lo imposible: una pequeña figura, temblando, sola. Una niña. No mayor que el niño que dormía dentro. De pie, sin abrigo, sin voz, con los ojos desorbitados de miedo. ¿Qué?, susurró Nathaniel, confuso. Abrió la puerta sin pensar. El aire gélido le cortó la cara, pero no le importó. Salió 2 pasos. La niña no se movía. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres? Ella no respondió. Solo lo miraba. Sus labios tiritaban, pero sus ojos eran una trampa. Nathaniel dio un paso. Más. Y entonces, lo supo. No era real. Giró de golpe hacia los árboles. Ahí estaban. Sombras. Siluetas altas. Lanzas. Arcos tensados. La niña era un señuelo. Una prueba. Un sacrificio. Nathaniel levantó las manos, dejando caer el rifle sobre la nieve. No. No soy una amenaza. Él está vivo. El niño está vivo. Gritó con todas sus fuerzas. Nadie respondió. La niña desapareció entre la bruma blanca como un suspiro. Nathaniel retrocedió hacia la cabaña. Cerró la puerta. Trancó. Jadeaba como si hubiese corrido kilómetros. Su frente sudaba a pesar del frío. Se dejó caer de espaldas contra la madera. El niño lo miraba desde su rincón, con los ojos muy abiertos. Eran ellos, dijo Nathaniel con voz temblorosa. Quieren saber si soy como los otros. Quieren saber si te lastimaría. El niño no dijo nada. Nathaniel se acercó y se agachó frente a él. Su rostro, endurecido por años de guerra y soledad, ahora estaba deshecho por dentro. No sabía qué debía hacer. Salir con él en brazos y enfrentarlos, esperar, entregarlo, pero una pregunta pesaba más que todas: ¿y si se lo llevan y lo lastiman? Por haber estado con un blanco lo miró a los ojos. Pequeño, si yo te entrego ahora, te harían daño. El niño lo observó, y no respondió. Pero fue su silencio lo que habló más fuerte que cualquier palabra. Nathaniel apretó los puños. Se levantó con fuerza, como si la decisión le doliera físicamente. Dio vueltas por la cabaña, respirando agitado, mirando sus manos como si en ellas aún llevara sangre. No puedo repetirlo.
No voy a dejar que te pase nada. No a ti. No otra vez. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. No en su cabeza. No en su memoria. Una voz. Real. Débil. No me dejes. Se giró. El niño estaba de pie. Sus labios temblaban. Su cuerpo también. ¿Qué te dijiste?, preguntó Nathaniel, con un nudo en la garganta. No me dejes solo. Las palabras eran imperfectas. Rudas. Como si las hubiera aprendido por imitación. Pero no importaba. El mensaje era claro. Nathaniel se acercó, de rodillas. Lo tomó suavemente por los hombros. No lo haré. Lo prometo. ¿Escuchaste? No lo haré. Te protegeré. El niño asintió con un gesto tan leve que parecía parte del silencio. Luego, se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en medio del viento. Nathaniel cerró los ojos. Y lloró. Por su hermano. Por ese niño. Por los años perdidos. Por todo lo que la guerra había deformado dentro de él. Los sollozos eran mudos, pero sacudían su pecho con fuerza. Y en ese momento supo que ya no había vuelta atrás. No era un simple confitero solitario. Era un hombre con una deuda. Y su redención acababa de comenzar. Afuera, entre los árboles cubiertos de nieve, las siluetas seguían ahí. La tribu esperaba. No se movió. No quiso romper aquel momento. La paz en ese pequeño rostro le dolía más que cualquier herida de guerra. Con extremo cuidado, se deslizó hacia atrás y lo cubrió con una manta hasta el cuello. Luego se puso de pie, frotándose los ojos y sintiendo como el peso de sus pensamientos lo aplastaba otra vez. La tribu seguía ahí. Lo sabía. Lo sentía. Y él debía decidir qué hacer antes de que ellos decidieran por él. Caminó hacia la mesa. Preparó un poco de café negro y encendió el fuego. El aroma cálido llenó la cabaña, como cada mañana. Pero ahora ya no era un ritual de soledad. Había alguien más allí. Una pequeña vida. Una esperanza. Mientras el niño dormía, Nathaniel buscó entre sus frascos de dulces y hierbas. Tomó uno en especial, un pequeño frasco de vidrio envuelto en un retazo de tela. Lo desató con manos temblorosas. Dentro había dulces de jengibre y salvia, que solía preparar para los resfriados más intensos. Sam los odiaba, susurró con una sonrisa apagada. Decía que sabían a bosque mojado. Se obligó a sonreír, pero la garganta se le cerró. Apoyó el frasco en la mesa, luego se sentó, inclinando la cabeza entre las manos. El nudo en su pecho era cada vez más fuerte. ¿Qué haría Sam si estuviera aquí? Le habría dicho que entregara al niño para salvar su propia vida, o lo habría protegido, como ya había hecho una vez. El crujido del piso lo sacó de sus pensamientos. El niño se había despertado. Caminó descalzo, aún con las mantas alrededor del cuerpo, y se acercó en silencio. Sus ojos ya no estaban tan asustados. Pero había algo más en ellos, una pregunta sin voz. Nathaniel se puso de pie, tratando de sonreír. «Buenos días, pequeño», dijo suavemente. «¿Dormiste como un tronco?». El niño no respondió con palabras, pero se frotó los ojos y luego señaló el frasco de dulces sobre la mesa. «¿Quieres uno?». Nathaniel lo tomó y le ofreció el contenido. «Son feos, pero ayudan. Te lo prometo». El niño tomó uno y lo probó, haciendo una pequeña mueca. Nathaniel rió por primera vez en días. Una risa rota, frágil, pero genuina. «Ya te dije, saben a bosque». El niño lo miró, y por fin, esbozó una diminuta sonrisa. Y fue esa sonrisa, tan tímida, tan pura, la que destrozó todo el muro que Nathaniel había levantado durante años. Cayó de rodillas frente a él. «Pequeño», susurró, con los ojos vidriosos. «No sé cómo se llama tu madre. No sé si está viva. No sé si tu padre es uno de ellos, de los que están ahí afuera». Tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Pero lo que sí sé, es que tú me salvaste.
No al revés. ¿Lo entiendes? Tú me recordaste quién era. Tú me trajiste de regreso. El niño parpadeó, confundido, pero no retiró sus manos. Y eso, para Nathaniel, era suficiente. Se levantó, decidido. Abrió un baúl al fondo de la cabaña y sacó una pequeña bolsa de cuero. Dentro, había un pañuelo bordado con las iniciales SM, una medalla oxidada del ejército, y el objeto que no había tocado en 3 años, el colgante de su hermano. Lo sostuvo entre los dedos, cerrando los ojos. El metal seguía frío. La memoria, aún más. Sam murió defendiendo algo que yo no entendía, dijo en voz alta, como si él pudiera escucharlo. Hoy lo entiendo, hermano. Y no voy a fallar de nuevo. Caminó hacia el niño y colgó el collar sobre su cuello. Esto te pertenece más a ti que a mí. El niño lo tocó con cuidado, bajando la cabeza, como si entendiera que ese gesto significaba algo sagrado. Nathaniel fue hacia la estufa. Preparó pan tibio con un poco de azúcar y lo envolvió en un paño. Luego, tomó una manta, la colocó sobre los hombros del niño, y lo cargó en brazos. Vamos a verlos, dijo, respirando hondo. Pero no iremos con miedo. El niño se aferró a su cuello. Nathaniel abrió la puerta con fuerza. El viento helado los golpeó de lleno. El bosque seguía en silencio, pero ya no lo parecía vacío. Avanzó. Paso a paso. Sin armas. Sin escudos. Solo con un niño en brazos, y el corazón en la garganta. Llegó hasta el claro. El mismo donde había encontrado al pequeño. Y allí, entre los árboles, comenzaron a aparecer. Uno a uno. Como sombras que cobraban forma. Guerreros. Mujeres. Ancianos. Ojos profundos como raíces. El jefe apache emergió al centro. Alto, imponente. El rostro pintado con líneas negras y rojas. Su mirada era dura. Cautelosa. Cargada de siglos de dolor. Nathaniel se detuvo. Nadie hablaba. Solo el viento. Con manos temblorosas, bajó al niño al suelo. Pero este no se soltó. Se aferró a su ropa, como si no quisiera volver. Nathaniel se agachó junto a él. Está bien, le susurró. Ellos son tu gente. El niño negó con la cabeza, desesperado. No me dejes. Nathaniel tragó en seco. Se levantó, tomó al niño de la mano, y avanzó. 3 pasos. El jefe levantó la mano, ordenando a los suyos no atacar. Nathaniel se detuvo frente a él. Y entonces, habló. Yo lo encontré. Moría de frío. Pudo haber sido cualquier niño, pero era él. Señaló el collar. Él llevaba esto. Era de mi hermano. Murió por protegerlo. Murió por ustedes. Y yo vine aquí para decirles que no los odio más. El silencio era total. Nathaniel se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros del niño. No lo dejaré. Pero si quieren juzgarme, háganlo ahora. El jefe apache dio un paso al frente. Miró al niño. Lo miró a él. Y luego, sin decir una palabra, se inclinó levemente con la cabeza. Fue entonces cuando Nathaniel entendió. Lo habían aceptado. El jefe apache, con su rostro tallado por los años y el dolor, mantenía la mirada fija en él. A su alrededor, los demás guerreros seguían en tensión, esperando una señal, un gesto, cualquier indicio de peligro. Pero no se movían. El tiempo parecía detenido. Nathaniel tragó saliva, con el niño aún aferrado a su mano. Pese a la aprobación silenciosa que había sentido, no estaba seguro de nada. No sabía si había sido aceptado, o solo perdonado. El jefe dio un paso más. La distancia entre ambos se acortó. Nathaniel lo miró directo a los ojos. Y entonces, el hombre alzó la voz por primera vez. Ese collar, dijo con un español seco, pero comprensible, pertenecía al guerrero que murió por proteger a mi hijo. Nathaniel asintió. Sam.
Mi hermano. Él eligió no disparar. Eligió salvarlo. Aunque eso le costara la vida. El jefe miró al niño, que lo observaba con una mezcla de temor y esperanza. Los ojos del líder se humedecieron apenas. Solo apenas. Luego, giró su rostro hacia los suyos y levantó la mano, haciendo un gesto sagrado que Nathaniel no comprendía, pero que los demás aceptaron de inmediato. Entonces se acercó aún más, y se arrodilló frente al niño. Nikan, susurró con voz grave y emocionada. Mi sangre. Mi pequeño. El niño tembló. Dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Hasta que su cuerpecito se lanzó en los brazos de su padre con fuerza, rompiendo la contención de todos. Las lágrimas se mezclaron con el hielo en sus mejillas, y sus pequeños brazos se aferraron al cuello del jefe como si temiera perderlo de nuevo. Nathaniel apartó la mirada, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Había imaginado muchas veces ese momento. Lo había temido. Lo había esperado. Pero verlo realmente, lo rompía desde dentro. El jefe sostuvo al niño con fuerza. Lo olió. Lo tocó como si necesitara comprobar que era real. Creí que te había perdido, susurró. El niño lo miró con ojos grandes, y luego señaló a Nathaniel. Él me salvó. Me cuidó. Me dio dulces. El jefe se puso de pie lentamente, con el niño aún en brazos. Se acercó a Nathaniel, quien dio un paso atrás instintivamente. Pero el hombre alzó la mano. Y en un gesto inesperado, apoyó su palma sobre el corazón de Nathaniel. No todos los hombres blancos son iguales, dijo con solemnidad. Tú no llevas odio. Tú llevas memoria. Y eso es más fuerte que cualquier lanza. Nathaniel apenas podía respirar. Su cuerpo temblaba. No por el frío. No por el miedo. Por el alivio. Por la paz que tanto había buscado. El jefe dio media vuelta y caminó hacia la tribu, con el niño aún en brazos. Nathaniel se quedó quieto, observando cómo las figuras se dispersaban entre los árboles, como sombras en la niebla. Pero entonces, algo ocurrió. El niño volvió la cabeza. Extendió el brazo hacia Nathaniel. ¿Vienes? Nathaniel parpadeó. ¿Qué? Papá dice que ahora eres, como de nosotros. El jefe no negó. Solo asintió, en silencio. Nathaniel sintió que el mundo giraba lento. Yo, susurró. No soy uno de ustedes. No pertenezco. No tengo derecho. El jefe se detuvo y habló sin mirar atrás. A veces, no se trata del lugar donde naciste, sino del lugar que eliges defender con el corazón. Nathaniel miró hacia la cabaña, su refugio, su prisión de madera. Luego miró al niño, que seguía con la mano extendida. Y dio un paso. Luego otro. Y caminó detrás de ellos. La nieve cubría sus huellas, como si la tierra quisiera olvidar su pasado. Pero él no lo olvidaría. Porque por primera vez en años, caminaba no para huir, sino para comenzar. Caminaba en medio del grupo, junto al niño, Nikan, que no se despegaba de su lado. El jefe Apache, a pocos pasos al frente, guiaba el camino con paso firme. Ninguno de los otros guerreros hablaba. Ninguno lo miraba con hostilidad, pero tampoco con confianza. Era una aceptación cautelosa. Una pausa entre dos fuegos. Nathaniel sabía que aún no pertenecía. Sabía que era una excepción. Una interrogante. Un símbolo de algo más grande que él mismo. Y eso lo asustaba. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja al niño, sin romper el silencio del grupo. Al círculo. Nikan lo miró con seriedad. A las piedras donde se cuentan las verdades. Nathaniel frunció el ceño. Las verdades, ahí sabrás quién fuiste, y quién puedes ser. El hombre tragó saliva. Le dolían los recuerdos. Le dolía la duda. Horas después, llegaron a una zona más despejada, donde la nieve era más delgada y el sol se colaba entre los árboles, iluminando un círculo de piedras grandes dispuestas como un santuario.
Cada piedra tenía marcas, símbolos tallados con fuego y tiempo. Allí, ya había ancianos esperándolos, cubiertos con pieles, con ojos blancos de sabiduría y silencio. Nathaniel sintió que sus piernas temblaban. El jefe apache se volvió hacia él. No alzó la voz, pero cada palabra retumbó como un tambor sagrado. Aquí hablamos con los que ya no están. Ellos escuchan, incluso a los que vienen del otro lado del río. Nathaniel bajó la cabeza. Yo no merezco estar aquí. Uno de los ancianos se adelantó. Tenía la piel arrugada como la corteza de un árbol milenario, y la mirada perdida en tiempos que Nathaniel no podía imaginar. El anciano levantó la mano y lo señaló. Tú llevas el sabor del azúcar y la memoria del fuego, dijo en un español roto, pero claro. Pero aún tienes ceniza en el alma. Nathaniel sintió un golpe invisible en el pecho. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero no miró a nadie. Yo vine aquí por él, dijo, señalando a Nikan. No vine a pedir nada. Y por eso estás aquí, respondió el jefe. Porque quien no pide, pero da, trae el cambio. Un silencio sagrado se instaló en el círculo. El viento cesó. Solo el crujido leve de la nieve. Entonces, el anciano se acercó más. Sacó una pequeña bolsa de cuero. Dentro, una piedra roja. Se la colocó en la mano. Cuéntales tu verdad. Nathaniel tembló. Miró la piedra. Era cálida, como si guardara vida. Se arrodilló lentamente y la sostuvo entre las manos. Mi nombre es Nathaniel Morgan. Fui soldado. Creí que servía a la justicia, pero maté por miedo. Perdí a mi hermano, y culpé a quienes no debía. Me encerré en una cabaña, intentando enterrar el mundo con azúcar y fuego, pero un niño, medio congelado, me devolvió el corazón. Sus palabras salían rotas, pero verdaderas. Yo, no sé quién soy ahora. Pero si de algo estoy seguro, es que no quiero volver a tener un arma en mis manos. Ni volver a odiar. La piedra en su mano pareció vibrar. O tal vez fue su pulso. El anciano asintió, y luego se volvió al círculo. Uno por uno, los miembros de la tribu se acercaron. Cada uno tocaba la piedra con la punta de los dedos. Como si validaran sus palabras. Como si compartieran con él un fragmento de su propia alma. Y entonces, una mujer joven, la misma que había traído agua a los ancianos, se acercó y habló por primera vez. Mi hermana murió cuando tú y los tuyos pasaron por nuestro río. Era solo una niña. Yo la vi, cuando cayó al agua. Y te juro que durante años, juré que si tenía a uno de ustedes delante, lo mataría con mis propias manos. Nathaniel no se movió. El corazón le retumbaba en el pecho. Pero cuando vi cómo cuidabas a Nikan, entendí que no todos son iguales. La mujer se arrodilló junto a él. Aún me duele. Pero no quiero que otro niño muera por lo que ya pasó. Nathaniel sintió que algo dentro de él se abría. Como una grieta, por donde entraba el perdón. Gracias, susurró. No merezco tus palabras. Pero las guardaré en mi pecho. Siempre. Los ancianos dieron por terminado el ritual. El jefe se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Te han escuchado. Y han decidido no mirar tu piel, sino tu acto. Nathaniel no pudo evitar las lágrimas. No eran de tristeza. Ni siquiera de alivio. Eran lágrimas viejas. Estancadas. Por fin, libres. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros del círculo, y Nikan dormía recostado en su pierna, Nathaniel se quedó mirando las llamas. Y por primera vez en años. No deseó estar en otro lugar. No soñó con su cabaña. Ni con la guerra. Ni con huir. Solo pensó en el niño. En los dulces. En la nieve. Y en la posibilidad de comenzar de nuevo. No como soldado. Ni como confitero. Sino como hombre. Nathaniel se había quedado en silencio desde la ceremonia. Esa noche apenas durmió, sentado en el borde del círculo de piedras, con Nikan acurrucado junto a él.
El niño dormía tranquilo, como si por fin hubiese encontrado el calor de un hogar. Pero Nathaniel, él tenía los ojos abiertos, clavados en el cielo. Había hablado. Se había expuesto. Había entregado su verdad como quien ofrece una herida abierta. Y sin embargo, algo dentro de él no descansaba. El perdón era un puente, sí. Pero un puente no se cruza de un solo paso. Y Nathaniel lo sabía. Lo sentía en el peso de sus recuerdos, en los silencios de los ancianos, en las miradas de algunos guerreros que aún lo observaban desde la distancia con duda, con recelo, con historia. Al amanecer, caminó solo por el bosque, no muy lejos del campamento. Llevaba consigo una bolsa pequeña con dulces recién preparados, caramelos de nuez con miel de pino. No sabía por qué los había hecho. Tal vez por costumbre. Tal vez por necesidad. Sentía que aún debía hacer algo. Que aún quedaba una pieza perdida en ese rompecabezas que era su alma. ¿Aún huyes?, preguntó una voz detrás de él, grave, pausada. Se giró con un leve sobresalto. Era el jefe Apache. Nathaniel bajó la mirada por un segundo y luego la sostuvo, con respeto. No. Pero, tampoco estoy en paz. El jefe se acercó, con paso lento. Sus botas de cuero dejaban huellas profundas en la nieve. La paz no se pide, dijo con firmeza. Se construye. Nathaniel asintió, sin decir nada. Anoche dijiste la verdad. Eso fue suficiente para el consejo. Pero no para ti, agregó, observándolo como si leyera dentro de su pecho. Nathaniel respiró hondo, como si esa simple frase le quitara el aire. Hay algo que no entiendo, dijo. Finalmente. ¿Por qué mi hermano estaba con ustedes? ¿Por qué tenía tu símbolo? Siempre creí que había muerto, en una emboscada. El jefe lo miró por un instante, y en ese silencio largo, Nathaniel sintió que algo se partía. Tu hermano no era como los demás. Él desertó. No quiso matar más. Llegó herido, hace años. Lo encontramos cerca del río, solo, con fiebre. Fue tu hermano quien se negó a disparar cuando otros sí lo hacían. Fue él quien protegió a los niños mientras caían las balas. Nathaniel apretó la mandíbula, los ojos vidriosos. Sintió que el alma se le encogía en el pecho. Porque nunca lo supe, porque el mundo no honra a los hombres que cambian de bando. Prefiere llamarlos traidores antes que valientes. El jefe se detuvo frente a él. Pero nosotros sí lo honramos. Le dimos fuego. Le dimos nombre entre los nuestros. Nathaniel no podía hablar. El aire le temblaba en los pulmones. Cada palabra del jefe era una piedra cayendo en su memoria, desmoronando todo lo que creía verdadero. Le diste nombre, susurró. Lo llamamos el que protege a pesar del miedo. Nathaniel bajó la cabeza. Las lágrimas le caían sin permiso. Mi hermano murió con ustedes, y yo pasé años odiándolos por eso. Por una historia que no entendía. El jefe lo miró en silencio. Luego colocó una mano sobre su hombro. Ahora lo entiendes. Pero debes decidir qué hacer con eso. Nathaniel asintió lentamente, con los labios apretados por el dolor. Metió la mano en su bolso y sacó los dulces envueltos en hojas de abedul. Los hice para Nikan, pero quiero compartirlos con todos. ¿Por qué?, preguntó el jefe, sin reproche. Porque el azúcar fue mi refugio cuando perdí la fe. Y ahora, quiero que sea un puente. Que cada uno de estos dulces lleve un pedazo de Sam. Le tendió la bolsa. Puedo ofrecerlos en su honor. El jefe lo observó largo rato. Luego asintió. Lo harás tú. Esta noche. Frente a todos. Nathaniel respiró hondo. Sabía que no era un gesto simple. Sabía lo que significaba. Pero por primera vez, no dudó. Lo haré. Al anochecer, el fuego se encendió en el centro del campamento. Las familias se reunieron alrededor, los ancianos tomaron asiento, y los niños correteaban con las mejillas enrojecidas por el frío. Nathaniel avanzó con la bolsa en las manos. Cada paso que daba era un eco del pasado, un enfrentamiento con sus propios fantasmas.
Nikan lo acompañaba, caminando firme a su lado, con una mirada brillante de orgullo. El jefe levantó la mano. El murmullo cesó. Este hombre viene a compartir algo. No por obligación, sino por verdad. Nathaniel se quedó de pie, el rostro iluminado por el fuego. Mi hermano murió aquí. Pero murió siendo más hombre que nunca. Yo vine a odiar. Pero encontré amor en un niño, respeto en un pueblo, y sentido en medio del invierno. Extendió la bolsa. Estos dulces, los hacía para no sentirme solo. Hoy quiero compartirlos, para que nadie más lo esté. Hubo un silencio. Profundo. Tenso. Luego, una mujer se levantó y tomó uno. Lo miró. Lo probó. Sonrió. Luego, otro. Y otro. Hasta que la bolsa se vació entre risas de niños y murmullos de sorpresa. Nikan se acercó, tomó un caramelo y se lo entregó a Nathaniel. Ahora tú. Porque tú ya no estás solo. Nikan dormía apoyado en su pierna, y por momentos, él pasaba la mano suavemente por su cabello, como lo haría un hermano, un padre, o alguien que aún no sabe qué lugar ocupa en el corazón de otro, pero lo cuida igual. No todos confiaban en ti, dijo de pronto una voz baja, rasposa, a su lado. Nathaniel levantó la vista. Era uno de los guerreros, uno de los que siempre lo observaban desde lejos, con expresión tensa, desconfiada. Tenía el rostro curtido por el sol, los ojos oscuros como la tierra mojada, y una cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. Lo sé, respondió Nathaniel sin defenderse. Yo tampoco confiaba en mí. El hombre se sentó frente al fuego, con un trozo de leña entre las manos. Lo giraba lentamente, como si no supiera aún si quería hablar o incendiar el momento. Cuando llegó el niño, muchos creyeron que habías venido a usarlo. A ganar algo. A manipularnos, dijo con voz firme, sin mirarlo directamente. Entiendo por qué lo pensaron, contestó Nathaniel con honestidad. Pero no lo hiciste, agregó el guerrero. No lo entregaste cuando podías. No huiste cuando debiste. Nathaniel bajó la cabeza. Porque yo ya no tenía a dónde huir. Un silencio denso los envolvió. El fuego crujió. Las llamas danzaban como espíritus inquietos. ¿Tienes miedo?, preguntó el hombre, de pronto. Nathaniel no respondió al instante. Respiró profundo. Sí, pero no de ustedes. Tengo miedo de que lo que llevo dentro no me deje quedarme. El guerrero lo miró por fin. Sus ojos eran duros, pero en ellos ya no brillaba la hostilidad. A veces el enemigo más cruel no está frente a ti, sino detrás de tus ojos. Nathaniel sostuvo su mirada. Asintió. Lo sé. Y llevo años huyendo de él. Un grito seco cortó el aire. Desde el borde del bosque. Nathaniel se puso de pie en un segundo. Nikan se despertó sobresaltado, aferrándose a su brazo. ¿Qué fue eso? Los guerreros ya estaban de pie, con arcos y cuchillos en mano. El jefe apareció desde la tienda principal, su rostro tenso, alerta. Quédense juntos, ordenó. Otro grito. Esta vez más cerca. Era un sonido extraño, gutural, desesperado, pero humano. Nathaniel sintió un escalofrío. Ese sonido, susurró. No es un animal. No, confirmó el guerrero de la cicatriz. Es un hombre. El jefe levantó la mano. ¿A mí? 3 guerreros se acercaron, entre ellos el de la cicatriz. Nathaniel dio un paso adelante. Voy con ustedes. No, dijo el jefe, tajante. Quédate con el niño. Él ya no me necesita, replicó con firmeza. Pero ustedes tal vez sí. El jefe lo miró largo rato. Luego asintió, sin decir palabra. Se adentraron en el bosque. La nieve crujía bajo sus pies. El aire era más denso entre los árboles. Las ramas desnudas parecían garras congeladas. Nathaniel caminaba con el corazón desbocado. No sabía qué encontrarían. No sabía si estaba cometiendo un error. Pero lo sentía.
Algo no estaba bien. Y entonces, lo vieron. Un hombre. Tirado en la nieve. Solo. Cubierto de sangre y barro. Vestía como un colono, pero sus ropas estaban hechas jirones. Tenía los ojos abiertos, pero nublados. No los reconocía. «Está vivo», gritó uno de los guerreros. Se acercaron con cautela. El hombre apenas murmuraba. «Fuego, fuego», ellos atacaron. Nataniel se arrodilló a su lado. «¿Quién eres?» Mi granja, el paso, los que cruzaban». El hombre convulsionó. El jefe se agachó junto a él. «No es de aquí. Viene del sur. Debe haber estado en las rutas cercanas a la montaña». Nataniel miró hacia el bosque. El fuego. El paso. Rutas. Su pecho se tensó. Dijo que alguien atacó, sí. El guerrero asintió. Pero no dijo quién. El jefe se puso de pie. «Llévenlo al campamento. Llama a las mujeres. Y enciendan más fuego. Este hombre tiene la lengua atrapada en un recuerdo oscuro». Nataniel lo observaba en silencio, pero por dentro, un pensamiento comenzó a arder como una llama pequeña, pero peligrosa. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien más estaba cruzando esas montañas, con otras intenciones? Sintió el viento cambiar. Ya no traía paz. Traía olor a humo. A presagio. Nataniel observaba desde el borde del círculo, con los brazos cruzados y el corazón apretado. Algo en ese hombre le revolvía el estómago. No era solo su estado. Era lo que había dicho. Fuego. Ataque. Ellos. Palabras dispersas, como piezas sueltas de un rompecabezas que aún no encajaban, pero que ya anunciaban desastre. Nikan se acercó en silencio, se apoyó contra su costado y tomó su mano. «¿Quién es?» «No lo sé», respondió Nataniel en voz baja. «Pero lo que trae, es peligro». El jefe apache se acercó a Nataniel sin rodeos. «Necesitamos hablar. A solas». Fueron hasta el borde del bosque, lejos del campamento. El aire allí era más frío, más limpio, pero también más tenso. «¿Qué piensas?», preguntó el jefe, directo. «Creo que ese hombre no mintió. Que algo ocurrió más allá de las montañas. Y no fue un accidente». Nataniel hizo una pausa. «Pero más que eso, creo que ellos, del que hablaba no era una tribu. No eran cazadores. Ni animales». El jefe asintió lentamente, como si ya lo sospechara. «El invierno aísla muchas cosas, pero no impide que el odio regrese». Nataniel levantó la vista. «¿Crees que son colonos, soldados? Podrían ser hombres que no entienden la paz, o que simplemente no la quieren». Nataniel sintió un escalofrío. «Si vienen por este valle, vendrán con fuego», interrumpió el jefe. «Y con hambre». Hubo un silencio. Luego, el jefe se volvió hacia él. «Quiero saber si lucharías». Nataniel parpadeó. «Luchar, no con armas, necesariamente. Pero con el corazón. Con la verdad. Con los tuyos». El jefe lo miró con intensidad. «Porque ahora, te guste o no, eres parte de esto». Nataniel bajó la mirada. «Pasé años huyendo de la guerra. Y hoy podrías evitar otra». Nataniel tragó saliva. La idea de tomar partido le dolía. Pero esta vez, no era por venganza. Era por proteger lo que había comenzado a amar. «Si hay algo que pueda hacer, lo haré». El jefe sintió y le entregó un trozo de madera tallada con símbolos. «Ve al paso de piedra. Es la frontera. Si hay señales, las verás tú antes que nadie. Nadie se atreverá a dispararte, si primero ven tu piel». Nataniel sostuvo el objeto entre las manos. El viento sopló fuerte entre los árboles, como si los escuchara. «Partiré al amanecer». Esa noche, no durmió. Se quedó junto a Nikan, que descansaba sobre su pecho. Lo observaba respirar, tranquilo, ajeno aún al peligro que se acercaba.
Cada vez que el niño exhalaba, Nathaniel se prometía que protegería ese soplo de vida como lo más sagrado. El alba llegó sin aviso. El cielo se pintó de gris pálido, y el bosque parecía más callado que nunca. Nathaniel tomó una bolsa pequeña con provisiones, el trozo de madera como amuleto de paso, y antes de partir,